Colombia es un país que ha sufrido en carne propia la barbarie y el flagelo del conflicto armado que se vive en su interior, en el cual los mayores afectados son los ciudadanos que cargan con el peso de la injusticia y deben soportar los sinsabores de una guerra que no tiene sentido y que simplemente deja a su paso víctimas. El desplazamiento suele ser asociado a masacres, amenazas y otras prácticas violentas dirigidas a la población civil, y en él participan todos los actores armados. Una estrategia de los grupos ilegales para obtener control social, económico y territorial en las comunas y barrios de la ciudad a costa de la tranquilidad y la vida de muchas personas. Que te saquen y te despojen de tus tierras, que se desborren en tus sueños, que tu proyecto de vida se destruya a causa de una guerra frívola y tengas que emigrar con tus seres queridos a otro lugar para volver a comenzar, dejándolo todo atrás. En la ciudad de Medellín se presenta el desplazamiento interurbano por el conflicto armado que viven los diferentes grupos al margen de la ley en la ciudad, tanto en las comunas como en los corregimientos. Esto ha generado que los núcleos familiares se tengan que desplazar por amenazas directas o indirectas. Igualmente, por miedo de reclutamiento de nuestros jóvenes que sean reclutados a los grupos al margen de la ley, o nuestras niñas de que sean explotadas sexualmente precisamente por este fenómeno. Es un desplazamiento que, a pesar que en el año 2013 rebajó en un 46%, se sigue dando desplazamiento en la ciudad. Antioquia no ha sido ajena a esta situación. En los años 90 se convirtió en uno de los puntos directos de la guerra que buscaba ese anhelo a partir de los grupos ilegales, los cuales se manifestaban para tener soberanía y hacer uso legítimo de su poder. En nuestra ciudad se han generado conflictos que han propiciado desplazamientos y expulsiones tanto a nivel intraurbano como interurbano. Sin embargo, se ha convertido en un epicentro para recibir a miles de ciudadanos que llegan de diferentes destinos, buscando ayuda de los entes estatales y tratando de reivindicar sus vidas. Con el desplazamiento forzado intraurbano hay que hacer unas precisiones. Y es que el desplazamiento forzado intraurbano, como se produce en las ciudades, por lo general, y es el caso de Medellín, afecta principalmente a personas que ya se han visto afectadas por otras formas de desplazamiento forzado. Entonces lo que uno encuentra con el desplazamiento forzado intraurbano es que se inscribe en una situación repetitiva de violación de derechos humanos. Incluso se podría uno atrever a afirmar que se enmarca en una situación permanente de violación de derechos humanos, ¿cierto? Además, porque el desplazamiento forzado y el intraurbano en específico se suele producir cuando ya se han sucedido otras situaciones de violación de derechos, asesinatos, reclutamiento forzado, amenazas. El desplazamiento forzado intraurbano es un grave problema que afecta a la ciudad de Medellín, donde las personas se ven obligadas a desplazarse de su lugar de trabajo o de sus viviendas a raíz de las presiones y las acciones de los grupos armados ilegales, que por las acciones que cometen como homicidios, amenazas, intento de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como de adultos también, obligan a la población a desplazarse de un barrio a otro, de una comuna a otra. En el año 2013 en la ciudad se desplazaron 1.853 familias, resultando afectadas 6.004 personas. De las comunas con mayor grado de expulsión son la comuna 13, la 1, la 8, la 3 y la 60. Como bien se justifica en el informe de CODES, el desplazamiento forzado intraurbano es todavía un fenómeno desconocido, poco estudiado, con una caracterización diferente, deficiente y una respuesta institucional precaria. Sin embargo, es el hecho victimizante de mayor impacto dentro de las dinámicas urbanas del conflicto y se erige como una estrategia para el control de grupos y como una consecuencia de la coacción violenta en los barrios de las ciudades. Las violaciones a los derechos humanos, y en este caso el desplazamiento forzado, que se inscribe en esas formas de vulneración y violación de derechos, por lo general se produce, y en Colombia pues ha sido así, en el marco del conflicto armado, de las confrontaciones armadas,
y en Medellín ha respondido a los diferentes ciclos de confrontación armada y a los picos de violencia que se han producido en la ciudad. Tenemos, por ejemplo, en el año 2001, 2002 y comienzos de 2003, un pico alto de desplazamiento forzado. De ese no hay muchas cifras, pero hubo un seguimiento importante por parte de algunas ONGs y trabajos de investigadores universitarios. Un pico que se produce después en el año 2005, 2006, posterior a las desmovilizaciones, a la confrontación armada en la ciudad, y el que se produce especialmente en el año 2012 y que tiene pues mucha repercusión aún en el año 2013 y que se da precisamente en esos momentos álgidos de confrontación violenta en la ciudad. Y es que aunque se estima que en Colombia hay entre 4.4 y 5.5 millones de desplazados, en el país todavía no hay estadísticas concretas sobre la cantidad de víctimas que dejan los desplazamientos en las diferentes ciudades. Es por esto que aparecen iniciativas que se convierten en una luz en un terreno aún inexplorado y poco reconocido en el país, pese a que el fenómeno data varios años atrás y se ha visibilizado con más fuerza en Medellín, afectando a toda una sociedad sin distinción de ninguna índole, provocando así el peligro en las vidas de cientos de personas. Yo pertenecía así a una comuna de aquí en Medellín y sí, fui víctima del maltrato por esos grupos armados que hay ahora aquí. Sí, fui golpeada, amenazada, apurrida y muchas cosas más. Y sí, me tocó irme hacia el barrio de una así con las dos niñas. Ante los acontecimientos, es posible que muchos se asombren de que este tipo de situaciones ocurran en una localidad como la capital antioqueña, que se alardea de ser la ciudad más innovadora del mundo y de haber ganado terreno en materia de seguridad y aumento de fuerza pública. Lo que no hay que perder de vista es que este tipo de desplazamientos están asociados a las dinámicas del conflicto urbano y se han convertido en una práctica sistemática de los grupos armados ilegales para ejercer control territorial. Existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades a los desplazados, puesto que en ello se juega la subsistencia digna de las personas en esta situación. Los registros más sólidos en torno al desplazamiento intraurbano en Medellín se remontan al año 2004, cuando la Personería Municipal comenzó a realizar un seguimiento exhaustivo de esa situación. Para ese año se registró el desplazamiento forzado intraurbano de 512 personas. 2 de cada 3 se desplazaron a raíz de la Operación Orión en la Comuna 13. Dicho informe explica lo siguiente. En los últimos años, pero con mayor énfasis a partir de los hechos que rodearon la Operación Orión, se han venido incrementando el desplazamiento intraurbano. Es de notar que este fenómeno permaneció mucho tiempo invisibilizado, pues la red de solidaridad social no reconocía que dentro de las fronteras de un mismo municipio pudiera hablarse de desplazamiento forzoso. Solamente, a partir de la sentencia T-268 de la Corte Constitucional, se reconoció que existen personas desplazadas dentro de un mismo municipio y deben ser inscritas en el registro único de la población desplazada, debiéndoseles prestar la atención de la cual son beneficiarios los demás desplazados. Yo estoy desplazada de un desplazamiento intraurbano. El riesgo más que todo es para mis hijos, mi persona. No puedo, ¿qué te digo? Ni siquiera salir a la calle. Estamos corriendo peligro de todas las maneras. Son los grupos armados ilegales quienes deciden quién vive en el barrio. Imponen fronteras a las personas y vigilancia en las calles para controlar la movilidad de los ciudadanos. También reclutan y vinculan personas al conflicto y definen el uso y el goce del espacio público. No, estaba yo en la casa, llegaron 2 tipos de ese grupo, llegaron hacia adentro, trataron de abusar de mí, me porrearon muy feo. Se fueron y me dejaron así apurreada y al instante que fueron me dijeron que no podía, que no fuera a hablar
nada más sino coger el instante que yo pueda al ratico, cogí las niñas y salí, me vine así de una, pero sí, dejando todo. En ese momento no tenía cabeza y no para salir de una ya, de esa crisis. Perder todo, el futuro y la estabilidad de los hijos y todo lo que no, poquita estabilidad que no tiene. Verse uno en la calle es lo peor. Eso es lo más duro que nos ha tocado para mí y para mis hijos. La responsabilidad sobre el desplazamiento forzado intraurbano recae directamente por los autores materiales que los producen, ya sea a través de amenazas para que la gente salga de sus viviendas, de sus lugares de trabajo y de estudio, o de manera indirecta cuando se producen amenazas, asesinatos, reclutamiento forzado o violaciones. Hay numerosas formas de victimización. Y obviamente hay una responsabilidad por parte de las instituciones estatales en prevenir este tipo de desplazamiento forzado llamado intraurbano. La Ley 1148 de 2011 contempla 11 hechos victimizantes, incluido el desplazamiento forzado. Cuando una familia o una persona es víctima de desplazamiento forzado, sea intermunicipal o intraurbano, puede acercarse a cualquiera de las agencias del Ministerio Público, que son la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal, y allí realiza la solicitud de inscripción en el Registro Único de Víctimas. Esta solicitud se puede realizar por estos 11 hechos victimizantes que contempla la ley, y cuando una persona es víctima de desplazamiento forzado intraurbano, para el caso concreto, puede acercarse entonces a la Personería de Medellín. La Personería de Medellín, aparte del acompañamiento que venimos haciendo a las familias que se desplazan, el acompañamiento a los albergues con las ayudas humanitarias que las solicitamos ante la administración municipal y ante la unidad de protección, la Guarit, para que las familias que se tengan que desplazar cuenten con esa ayuda humanitaria. Igualmente, la Personería de Medellín viene haciendo unos llamados tanto a la administración municipal como a la fuerza pública, llamados para que tomen todas las medidas necesarias para evitar el desplazamiento intraurbano de nuestros núcleos familiares, de darle las garantías a los transportadores, a los comerciantes y a todos los habitantes de las comunas y corregimientos para evitar las extorsiones, para evitar las amenazas directas o indirectas y así evitar que nuestras familias se tengan que salir de las comunas. Sin embargo, la capital antioqueña sí ha avanzado en términos de atención a las víctimas de este flagelo, brindando ayudas inmediatas y permitiendo que las personas de la ciudad que sufren esta problemática tengan un lugar donde resguardarse, para así contribuir a una solución pronta de su situación. Hoy en día, cabe resaltar la ardua labor de ciudadanos comprometidos a la solución del desplazamiento intraurbano que aqueja a la ciudad. Las personas que ingresan a la corporación y tienen el beneficio de albergue son personas que recién declaran un hecho victimizante ante el Ministerio Público. Las familias llegan al Ministerio Público, hacen una declaración de desplazamiento forzado o cualquier hecho victimizante, como una amenaza, un reclutamiento forzado, y entre otros, y ingresan al albergue porque no cuenta con una red social de apoyo en la ciudad o una red familiar. Entonces, por la vulnerabilidad de la que se encuentran, ingresan a los albergues de la corporación. He encontrado el albergue, me han brindado lo que ha sido la alimentación de mis hijos, nos han brindado todo, pues prácticamente hay todos los servicios para ir al médico. También dicen que nos van a dar unas ayudas. O sea, hasta el momento acá hemos estado bien. La seguridad de nosotras. Hemos tenido todo aquí. Para el momento hasta aquí hemos tenido lo necesario. Las personas que ingresan a los albergues tienen los beneficios básicos de alimentación y alojamiento. Fuera de eso, se hace una articulación integral para que las familias accedan a esos derechos que tienen. Entonces hacemos una atención en salud, atención psicosocial, atención nutricional, jurídica, y fuera de eso apoyamos a las familias en la consecución de un plan de vida para cuando salgan de esos albergues tengan la posibilidad de enfrentar la vida con otros ojos, enfrenten la ciudad de nuevo, o si deciden trasladarse para otro municipio, tengan las herramientas suficientes para enfrentar su vida con sus familias. Desde el año 2004, la Personería de Medellín en los informes anuales de derechos humanos empezó a visibilizar el tema del desplazamiento forzado intraurbano como un problema que afecta considerablemente la ciudad, y es importante que las personas tengan en cuenta que esta problemática no solo afecta al sector de la población,
sino a todos los niveles y estratos de la ciudad de Medellín, convirtiéndola en una de las ciudades colombianas con mayor número de desplazados intraurbanos del país. La Mera Voz Desplazados denuncia la tentativa de ocultar una de las historias más dramáticas y sangrientas de nuestro tiempo. La verdad es que la gente no se desplaza, la destierran, la expulsan, la obligan a huir y a esconderse. Las posibles soluciones al desplazamiento forzado intraurbano deben hacer parte de un proceso de creación de políticas públicas sólidas que se comprometan con el cuidado y bienestar de nuestros ciudadanos, para así brindarles la protección que necesitan y que merecen. Pero también es necesario hacer un acompañamiento a los afectados para garantizar su integración a una vida cotidiana digna. Volver a tener en ese momento como salir de nuevo otra vez a volver a tener el hogarcito que tenía antes, poder sacar a mis hijas adelante, pero ya uno no sabe qué puede pasar cuando uno vuelva a salir de acá. Ya es muy difícil uno decir tengo sueños, es muy difícil porque ya por lo que uno le tocó pasar ya es muy difícil uno volverse a recuperar. ¿A qué le tengo miedo? No, yo al barrio no volvería nunca más. Ni al barrio ni a esos lados de cerca al barrio. No lo pienso hacer ni lo voy a hacer. Si tuviera la oportunidad de irme lejos de la ciudad sería mejor. Para mí, para mis hijos sería como lo ideal. La felicidad de mis hijas, la alegría de ellas, porque desde que estamos en esto yo no sé qué es ver otra vez a mis hijos con el mismo ánimo de antes. No, ya son muchas las cosas que cambian. Yo daría lo que fuera. Si no hubiera paz. Eso es lo que más extraño, ver a mis hijas otra vez. Volverlas a ver otra vez, sonreír, decir, mami, puedo salir a jugar a hacer cosas aquí, no lo mismo, a decir allá, ¿cómo estábamos? ¿Qué me hace falta de mi vida cotidiana? Mi libertad y la de mis hijos. De volver a retomar nuestra vida y seguir lo mismo como estábamos antes, con nuestra estabilidad todos. Para nadie es un secreto que la situación es crítica y que tiene consecuencias innumerables. Marcas físicas y en el alma que son casi imposibles de superar cuando se está en medio de una ciudad cosmopolita, que aunque desde las administraciones pretende subsanar la problemática, le queda grande, pues crece día a día. Es de suma importancia resaltar que en el marco de la Ley 1448 de 2011, todos los ciudadanos tienen un plazo para declararse en estado de desplazamiento, si los hechos ocurrieron entre el 1 de enero de 1885 hasta el 10 de junio de 2011. Estas personas pueden declarar hasta el 11 de junio de 2015, pero si los hechos ocurrieron a partir del 11 de junio de 2011, las personas tienen plazo para declarar solamente 2 años a partir de la ocurrencia del hecho victimizante. Es significativo tener en cuenta esta información para que si los ciudadanos que han padecido esta problemática no han hecho valer sus derechos, se acerquen al Ministerio Público y así puedan ejercer justicia sobre estos acontecimientos. Es importante que las víctimas del conflicto armado y específicamente del desplazamiento forzado tengan en cuenta que todos los trámites relacionados con estos hechos son gratuitos, que no requieren de los servicios de tramitadores o intermediarios que muchas veces abusan de las necesidades de las víctimas y les cobran por cualquier trámite. Asimismo, recordarles que en la Personería de Medellín y en la Unidad Municipal de Víctimas se les presta atención, asesoría legal para que las personas puedan interponer los recursos de ley cuando sean necesarios. Es el mensaje que quiero enviarle a todas las víctimas del desplazamiento intraurbano, que la Personería de Medellín seguirá acompañándolas, seguirá brindándole la asesoría y el acompañamiento necesario, la ayuda humanitaria para que la unidad, tanto la unidad de víctimas de la administración municipal
como la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional reconozcan estos derechos y toda esa ayuda humanitaria pueda llegar a sus hogares. Para muchos de los cientos y cientos de desplazados en Colombia, la posibilidad de volver a sus hogares es un deseo permanente que se relaciona con la identidad y el arraigo a la tierra misma. Un sueño de retorno que se posterga para cuando las condiciones de seguridad les permitan reencontrarse consigo mismos en el espacio que les pertenece, un espacio que fue arrebatado por conservar el único bien que les pertenece, la vida. Para la Personería de Medellín es de vital importancia que los ciudadanos estén bien informados de las problemáticas que se presentan en nuestra ciudad, relacionadas con la vulneración de los derechos humanos. Es por esta razón que en días pasados se llevó a cabo un conversatorio sobre el acceso a los medicamentos como un derecho fundamental. Veamos. La intención de este conversatorio prácticamente es de educar y de decir, bueno, tenemos una crisis de salud. Esa crisis no solamente es exclusiva a Colombia o a los países latinoamericanos, es mundial. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las causas de esa crisis y cuáles podrían ser las diferentes soluciones? Es decir, tenemos que examinar la parte sistémica, digamos, de cobertura a seguro médico, pero también cómo enfrentar el gran desafío de poder acceder a las medicinas. Así que vamos a ir discutiendo esos aspectos, al igual de elementos como el derecho de propiedad intelectual internacional, que es un sistema pues, sobre el cual está basado el negocio de la industria farmacéutica. Las veedurías ciudadanas han sido fundamentales en el proceso de reclamación y de hacer valer los derechos de la población. Sí, en la veeduría en salud tenemos muchas quejas sobre medicamentos que no son de buena calidad, sobre la diferencia entre medicamento comercial y vemos que no hay mucho control sobre los medicamentos y que en el país hacen falta controles sobre los medicamentos que realmente sea para el bienestar para mejorarle la enfermedad y no realmente para hacerle juego al negocio de los laboratorios. El llamado es para que todos los ciudadanos conozcan cómo pueden hacer valer sus derechos y cómo, desde la Personería de Medellín, se brinda un acompañamiento continuo a las personas que sufren esta problemática nacional. La Personería hace una apuesta importante en este tema porque muchos de los derechos de los pacientes son vulnerados cuando no se les entregan los medicamentos de manera oportuna o de calidad o los que se han prescrito por los especialistas en el tema de la salud. La Personería de Medellín presentará el informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad con vigencia 2013, fecha 27 de febrero de 2014, lugar Jardín Botánico Salón Mutis, hora de 8 a.m. a 12 del mediodía. La Personería de Medellín, a través del Observatorio de Salud, da inicio a la primera brigada sociojurídica y de salud de este año, que se llevará a cabo en la Iglesia de la Loma, corregimiento de San Cristóbal, el jueves 20 de febrero de 8 a.m. a 4:30 p.m. Teniendo como prioridad la atención a los habitantes de los sectores de la Comuna 13, corregimiento de San Cristóbal, La Loma y La Gabriela.